Hola, soy Michael Good, director general del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, con nuestra actualización del COVID-19 para el 28 de julio del 2020. En nuestra actualización de hoy vemos algunas tendencias alentadoras durante la última semana, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. A nivel nacional, después de muchas semanas con incrementos de nuevos casos positivos de coronavirus diarios, durante la última semana, observando un promedio de 7 días, hemos visto una nivelación y una disminución en los últimos días. La tendencia de incremento de muertes continúa, aunque en una ligera pendiente ascendente con mucha variación diaria. Recuerde, hemos hablado antes sobre el tiempo de retraso entre los cambios en nuevos casos, las hospitalizaciones y las muertes por coronavirus. Así que el aplanamiento de la curva de los nuevos casos es alentador y seguiremos observando el índice de muertes diarias. En el estado de Utah se mantienen patrones similares, una nivelación muy alentadora de los nuevos casos reportados durante la última semana, y en los últimos días aquí algunos números bajaron a alrededor de 400, incluso un día por debajo de 400. Así que de nuevo esperamos que esta tendencia positiva en el número de nuevos casos continúe. Hablaremos más sobre eso en un minuto. Al igual que la tendencia nacional, el número de nuevas muertes ahora reportadas cada día es de alrededor de 4 o 5, donde anteriormente habíamos estado alrededor de 2. Así que espero que a medida que disminuyan los nuevos casos, continuemos viendo que el número de muertes por coronavirus disminuya de manera similar. El promedio de 7 días de pruebas positivas de coronavirus muestra la misma nivelación en la última semana e incluso con esos números bajos en los últimos días, que son los números más bajos, potencialmente la primera tendencia en descenso que hemos visto en esta curva en los últimos 2 meses. Con esos casos en descenso, el número de casos activos también se ha estabilizado. Recuerde, los casos activos son el número de infecciones activas, no el número de casos que hemos visto desde principios de marzo, sino el número de infecciones activas. Ese número es de 12,000. Eso significa que es alrededor de 4 de cada 1,000 habitantes de Utah que actualmente tienen una infección por coronavirus. Nuevamente, es alentador ver que el número de casos activos se nivela después de varios meses de aumento continuo. El número de pruebas positivas por cada 100 pruebas se muestra de manera similar ahora, moviéndose más entre el rango de 10 y algunos días en 9. Los promedios están alrededor de 9.7 para los últimos días, y como señalamos antes, durante este periodo de restricciones amarillas, la pendiente de la línea de tendencia continúa moviéndose favorablemente hacia menos pruebas que resultan positivas cada día. Es evidente que hay una gran cantidad de variación de día a día, pero en general se mueve en la dirección correcta. También una señal alentadora que es constante con los casos decrecientes es el número reproductivo en tiempo real. Esta es una medida de cómo el virus se está moviendo a través de la comunidad. Por primera vez lo vemos debajo de 1. Cuando los casos de coronavirus disminuyen cada día comparado con los días anteriores, eso significa que el número reproductivo está por debajo de 1. Y en nuestros cálculos realmente lo vemos, particularmente en los últimos 3 o 4 días. Recuerda que la semana pasada vimos esta pendiente hacia arriba. Tendremos que ver esto nuevamente la próxima semana, ya que el recuento de casos de días sucesivos puede influir en el número reproductivo. Como dije la semana pasada, el número se dirigía hacia arriba, pero a medida que los casos bajaban, el número reproductivo también regresó hacia 1. Estas son noticias muy alentadoras. Con la disminución de los casos estamos viendo menos hospitalizaciones. En primer lugar, una nivelación aquí a nivel estatal y luego algunas disminuciones en los últimos días. Recuerde, la línea azul es la suma de 14 días de todas las hospitalizaciones
y en la mayoría de los días que ahora se muestra entre 25 y 30 habitantes en Utah hospitalizados con el COVID-19 cada día. Aquí en el condado de Salt Lake se muestra entre 10 y 20 individuos. No tanto aplanamiento en las últimas semanas, pero en los últimos días un número decreciente de residentes del condado de Salt Lake se han admitido en hospitales debido al coronavirus. Por el contrario, aquí en la Universidad de Utah, nuestro censo del COVID-19 se mantiene en el nivel más alto hasta ahora. Las barras grises en el panel izquierdo muestran el número de pacientes que ingresan cada día y se pueden ver muchos días en los que hemos ingresado 5, 7 o hasta 10 pacientes. La línea azul es las admisiones acumuladas en un periodo de 14 días y claramente está aumentando. Actualmente tenemos aproximadamente 20 pacientes en cuidados intensivos y 20 pacientes en nuestra sala médica y quirúrgica, mostrando un total de poco menos de 40 pacientes en nuestro hospital. Mencionamos la semana pasada que los pacientes que se atendieron en el hospital de la universidad tienen la enfermedad del coronavirus, pero con una mayor gravedad, con aproximadamente la mitad de ellos en la unidad de cuidados intensivos y la mitad de ellos en la sala general del hospital. Entonces, en contraste con lo que está sucediendo en el estado en este momento, el hospital de la universidad tiene un mayor número de pacientes con coronavirus. Estaremos observando de cerca el número de pacientes en camillas de cuidados intensivos con el COVID-19 en todo el estado. Esta semana tenemos esta nueva gráfica y muestra que este es el número de pacientes con infecciones por coronavirus con el COVID-19 en cuidados intensivos en todo el estado. Se puede ver que después de varias semanas de una tendencia creciente, la línea azul representa los totales diarios y la línea amarilla es el promedio de 7 días. Eso había estado creciendo, llegó alrededor de 115 y luego durante el fin de semana y la primera parte de esta semana realmente he visto a varios pacientes que los hemos dado de alta de cuidados intensivos y ese número ha vuelto a bajar hasta mediados de los 80. De nuevo, hacemos un seguimiento de esto cuidadosamente porque este es a menudo el recurso limitante en una comunidad o en un estado en el que los casos de coronavirus aumentan rápida o dramáticamente. Finalmente, seguimos basándonos en la gravedad relativa de la enfermedad, por decirlo así, del COVID-19 en relación con otros eventos como accidentes de tráfico, accidentes cerebrovasculares, suicidios, influencias y neumonías tradicionales, así como cáncer y enfermedades del corazón. Se puede observar que, aunque hemos tenido estos últimos días alentadores, antes de eso, el COVID-19 había seguido aumentando al grado de que el promedio de muertes en un periodo de 3 días debido al coronavirus era similar al de los accidentes de tráfico. Continuaremos observando esto y espero que podamos ver que también disminuya a medida que vemos una disminución en los números de casos. Esta es una diapositiva realmente importante. La línea morada muestra el promedio de 7 días de pruebas positivas. Ya lo hemos visto antes, no tenemos los últimos días en esta gráfica, pero se puede ver que se remonta a mayo. Y luego la línea verde inferior es el número de pruebas que han resultado positivas. Esto es el promedio de 7 días de pruebas que resultaron positivas en el condado de Salt Lake. Entonces verde es el condado de Salt Lake y la línea azul es el resto del estado de Utah. Se puede observar que durante gran parte de la pandemia, aproximadamente la mitad de los casos se dieron en el condado de Salt Lake y la mitad de los casos fuera del condado de Salt Lake. Este fue un periodo en el que tuvimos un aumento en el número de casos en la planta empacadora de carne. Pero aparte de ese periodo, hasta mediados o finales de junio, las dos curvas se están manteniendo bastante cerca. El 27 de junio, el condado de Salt Lake implementó un mandato de uso de mascarilla y es interesante ver que dentro de una semana o dos, el número de nuevos casos en el condado de Salt Lake se nivelaron a alrededor de 300.
se puede ver cómo se va un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, pero en contraste con las dos curvas que se mueven juntas, el condado de Salt Lake más o menos se nivela aquí con alrededor de 300 nuevos casos al día, mientras que el resto de Utah sigue aumentando con una diferencia ahora de 150 entre el número de nuevos casos en el condado de Salt Lake y el número de nuevos casos en el resto del estado. Entonces, en parte, esto es evidencia de que las mascarillas están potencialmente teniendo un impacto bastante significativo aquí en el condado de Salt Lake. Nosotros hemos tenido una política universal de enmascaramiento aquí dentro del sistema de salud y dentro de la universidad. Y creemos que esta es una forma en que realmente podemos revertir las tendencias, es decir, este número cada vez mayor de casos nuevos que hemos visto durante tantos meses, al enfatizar el uso de la mascarilla. No solo para aquellos que se sienten enfermos y que pueden tener el coronavirus, estos son los llamados portadores del coronavirus, sino que cada vez se fortalece la creencia de que las mascarillas también ayudan a las personas sanas que no tienen el coronavirus. Si entran en contacto con partículas que vienen de un individuo infectado, la máscara reduce la cantidad de virus que puede ingresar a la persona sana y tal vez reduzca el impacto del virus desarrollando una manifestación del virus o la enfermedad menos grave. Por lo tanto, los principios básicos siguen siendo los mismos. Use mascarilla o tapabocas, lávese las manos, mantenga distancia física siempre que sea posible y hasta donde pueda manténgase alejado de los demás. Quédese en casa y manténgase alejado del trabajo cuando no se sienta bien. En resumen, después de varios meses de tendencias en ascenso en la mayoría de los elementos de los datos y las estadísticas que seguimos, hemos visto varios días de disminución de nuevos casos y con eso una nivelación de algunas de las tendencias. Continuaremos siguiendo estas tendencias y volveremos la próxima semana con una nueva actualización del COVID-19.